Entonces, no sé si con todo eso yo les he dado alguna idea de lo que fue en aquel entonces este cuarteto para piano y cuerdas Opus 1821-1824. Parece que la idea es que después de haberme sufrido durante más de una hora, que abrimos un espacio para preguntas, porque tal vez ustedes están mucho más interesados en otros aspectos más recientes, de la historia más reciente de Chiapas, ¿no? Para nada más mencionar pues un tema que es el siglo XX en Chiapas, que empieza, como dije en la radio esta mañana, creo yo, que empieza con una rebelión muy importante y que termina con otra muy importante. Estamos en 1910. Hay una rebelión muy grande en Chiapas. ¿Por quiénes? Por los finqueros. ¿Contra quiénes? Contra el México de la Revolución Mexicana, contra las tropas carrancistas, contra Carranza. Porque los finqueros chiapanecos dicen, aquí no va a entrar la revolución. Y vamos a hacer todo lo posible para vencer a estas tropas carrancistas que vienen de fuera. Porque para los chiapanecos, a pesar de su declaración en 1824, todos los que vienen son como extranjeros. Entonces esas tropas carrancistas fueron consideradas como una amenaza de los intereses establecidos, una vez más, de la élite. Entonces los finqueros se arman y forman dos ejércitos regionales. Un ejército en la parte cálida del estado, en la parte central, y se van a llamar mapaches, el movimiento mapachista. Y en el Valle de Ocosingo y en los Altos nombran a un general que se llamaba Pineda, y son los pinedistas. Pinedistas y mapachistas van a hacer durante 10 años una rebelión armada contra el gobierno federal. ¿Y cuál es el resultado? Pues ellos ganan, porque son finqueros. Debe reconocer el poder, de hecho, de esos finqueros. Y el que va a ser gobernador en 1920 es la cabecilla de la rebelión. Es una rebelión. A final del siglo XX, ya lo sabemos, tenemos en Chiapas la otra rebelión, ahora de los campesinos indígenas, que se van a llamar los zapatistas. Mapachistas, pinedistas, zapatistas. Dos grandes rebeliones. Esta rebelión todavía no termina, pero probablemente, allá seguramente, la cabecilla no va a llegar a ser gobernador del estado de Chiapas, porque no son finqueros, son pobres campesinos. Y intereses muy establecidos, al contrario, están luchando por tener algunas cosas como dignidad y como democracia y a todas, ustedes conocen. Entonces, eso todavía quería yo decir también, que es parte también ya de la historia de Chiapas. Pues eso, hasta aquí. Los indígenas dicen en Celtal, Laquish, Laquish, se acabó, se acabó. Pues sí, se acabó. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, me voy a permitir, aquí tengo
tengo ya varias que me pasaron y si en esas no está la que ustedes desean hacer, bueno, pues con mucho gusto. Aquí me piden que si de alguna manera tú puedes contar alguna anécdota cuando empieza la integración en las generaciones jóvenes indígenas a la realidad actual chapaneca. Anécdota. Sí, que tú hayas vivido. Personal. Sí. Pues sí, pues ya tiene que ver con el movimiento zapatista. Porque cuando, en primer lugar, una frustración tremenda, no estoy yo presente en San Cristóbal cuando la ciudad es tomada por los indígenas. Estoy en Tepoztlán y veo allá en la televisión que la ciudad fue tomada. Gran frustración personal de no estar allá presente. Pero después, poco a poco, cuando conozco un poco más el movimiento, yo digo, cuando yo oigo hablar al comandante David, que es realmente la cabeza de la comandancia indígena, este joven yo creo que yo lo conozco. Estoy en la anécdota personal, ¿no es cierto? Entonces yo mando uno de mis libros con una dedicatoria, pero no escrita dentro del libro, era demasiado peligroso en aquel entonces, sino así como una cartita. Estimado comandante David, me gustaría mucho tener una entrevista contigo, a ver si me quieres recibir. Al día siguiente ya me llegó la respuesta. ¿Cómo no? En San Andrés Larrainza, donde después van a ser las negociaciones, el diálogo famoso, a las 3 de la mañana, allá voy, a las 3 de la mañana, en un frío tremendo, ¿no? Haciendo antesala, porque así era en aquel entonces, antesala, para ser recibido por los zapatistas. Y finalmente, pues, me dejan entrar, y allá estaba la comandancia no completa, pero los más importantes, el comandante Tacho, el comandante Gustavo, el comandante David. Yo me siento frente al comandante David con su pasamontañas. Entonces, en un momento dado, me toma las manos y me dice, Yaldis, por favor, sigue escribiendo sobre nuestra historia, porque nuestra historia es parte de nuestra dignidad. Y eso fue el origen de un libro que yo escribí después. Ese libro que es la historia de los indígenas de Chiapas en español y 4 lenguas indígenas. ¿No? Tú lo tienes ahora, ¿no? Es una edición de lujo, de veras, es como un libro, a table book, que los políticos reciben y ponen en la mesita de la antesala, pero que nunca abren, ¿no? Bueno, algo así, pero más pequeño. Y entonces él está al origen, junto con otro amigo indígena, de este libro, ¿no? Entonces sí, hicieron un esfuerzo especial. Y entonces ya trabajando en este libro, me decía, mira, yo voy a tengo que buscar un editor. Sobre todo si es un libro bello, de lujo, va a costar mucho dinero. Y mi exigencia es que los indígenas tienen el derecho de recibir un libro bello, muy ilustrado, que no puede costar mucho, no lo voy a dar gratis, ¿no? Voy a poner 20 pesos como precio, que es una cerveza, ¿no? Que cualquier indígena, aunque pobre, de vez en cuando sí puede permitirse pagar, y debe ser un libro en varias lenguas indígenas, con el texto español y al lado en otra columna una de las 4 lenguas. Yo hice todo el trabajo, busqué mis traductores, 4 indígenas jóvenes dispuestos a hacerlo, y entonces voy buscando